Recuerden que nuestras grabaciones pueden ser observadas en diferentes contextos y lo que debe de quedar en alto es nuestra universidad, ¿no es cierto? Así que para algunos veo con actitudes infantiles, no haga quedar mal a su apellido. Bien, hay varios que están sin cámaras, debían de eso habilitar. No me dejen ver su lámpara, su pantalla. Lo que se quiere es que usted tenga una actitud académica para tomar apuntes, como si estuviera en clases, ¿no? Porque fíjense, tampoco sería grato que yo esté, ¿no? Sin cámara. Alguna vez yo vi, pero no vale la pena. Ya está siendo grabado, no hablaré nada. Bueno, vamos. Ver, tengo que compartir. Mañana voy a publicar, no, el máximo el domingo voy a publicar sus notas, por favor, ¿ya? Bueno, ya estamos en este mundo maravilloso de la enzimología, estudio de las enzimas, ¿no? Ahora, ¿por qué las enzimas significan tanto para nosotros, los médicos? Es que sin enzimas no hay una bioquímica normal, fisiológica, correcta. Por ello es que cuidamos tanto los signos vitales de nuestro paciente, porque sabemos que los factores como la temperatura, el pH, la presión, la concentración de los solutos van a afectar en la estructura y por consiguiente en la funcionalidad de la enzima. Bien, la enzima podría ser representado por la H, que tienen aquí su significado, ¿no? Es la H, ¿no? ¿Qué es la H? A más C. ¿Y qué es la C? Coenzima. Coenzima. Entonces, ¿qué es una coenzima? Una fracción no proteica. Es un compuesto químico orgánico, pero de naturaleza no proteica. La apoenzima es proteína. Entonces, la enzima tiene una parte proteica y otra parte no proteica. A esta parte no proteica se la llama también grupo prostético. No sé por qué lo he sacado de aquí. Más adelante debe estar. Bien, entonces, eh, ¿y para qué sirve la coenzima? Para transportar electrones. Recuerde que nuestra respiración celular, no estoy hablando de respiración de pulmones, estoy hablando de respiración celular. Nuestra respiración celular se fundamenta en las reacciones redox, es decir, donde una sustancia se oxida y otra se reduce al mismo tiempo. ¿Qué es oxidación? Pérdida de electrones. Alguien pierde y otro gana. Y para el que gana, el que va a ganar, recibe los electrones que son transportados por las coenzimas. Por ello que aquí tienen, es la encargada de transportar electrones. ¿Para qué? Para las fábricas de ATP. ¿Dónde están las fábricas de ATP? Y no queda otra esta que memorizar. Una, fosforilación oxidativa y otra es fosforilación a nivel de sustrato. Esta nivel de sustrato se lleva a cabo directamente en el lugar donde se llevó a cabo la oxidación. Si el negocio se lo hizo en la radial 13, ahí se lo convierte en $100. Pero en la fosforilación oxidativa, si el negocio se hizo en la radial 10, hay que ir a la plaza principal, a la fosforilación, a la cascada electrónica, a la membrana interna de las mitocondrias. Pero también los electrones que se originan en estas reacciones de oxidación podrían inmediatamente ser utilizadas como ATP, donde en la glándula suprarrenal, para la síntesis de hormonas se necesita mucha energía, o para el trabajo renal. Ustedes ya saben que se lleva a cabo, ¿no? La filtración, la
de absorción, la secreción. Son trabajos muy consumidores de ATP. Por ello que el riñón necesita esos electrones para convertirse rápidamente en ATP. Aquí, fosforilación a nivel de sustrato, 2 puntos. ¿Qué es la fosforilación? Donde se sintetiza ATP a partir del ADP o GTP a partir de GDP. Donde no interviene la gradita, que es la fosforilación oxidativa. No interviene todo el paquete enzimático de la mm, membrana interna de las mitocondrias. ¿Sí? Un ejemplo de este tipo de fosforilación lo tenemos en la glucólisis. En la glucólisis, recuerde que se lleva a cabo en el citoplasma de las células, sobre todo del glóbulo rojo, pero el glóbulo rojo no tiene mitocondria. Entonces, ¿dónde formaría ATP? Evidentemente, a nivel de sustrato, en el mismo citoplasma. ¿Y dónde se da esto? Cuando ya vamos a ver, cuando el PP, fosfenolpiruvato, se transforma en piruvato. Entonces ahí hay una oxidación e inmediatamente se lo convierte en ATP a nivel del sustrato donde se hizo el negocio. ¿Sí? Léanlo tal como está y sería bueno que se vayan a la glucólisis para que se entienda esto, ¿no? Entonces, aquí que tengo el fosfenolpiruvato, entre el ADP, los electrones que aquí se van a formar van a servir para que se forme ATP. ¿Sí? Y el PP, el fosfenolpiruvato, que me va a dar ácido pirúvico, que vale la pena tomarlo en cuenta. El ácido pirúvico mm, es una de las sustancias metabolitos más importantes que tiene 3 carbonos. Miren, 3 carbonos. Y que tienen aquí al final carboxilo, porque dice ácido. Entonces tiene que tener COOH, ¿no? Ahora, el segundo carbono es una cetona. Yo quiero que dibujen ahí abajo, jóvenes, y lo mismo. Miren, H3, tal como está, H3C. Dibujen otro ácido pirúvico, pero sin esta parte, ¿no? Hagan 3 carbonos aquí abajito, igual, tal como está. Solamente que en vez de estos 2 enlaces de aquí, solamente pongan un enlace OH, igual que este, hidroxil. Y entonces acaban de escribir ustedes el ácido láctico, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el ácido láctico y el ácido pirúvico a nivel del carbono 2? Todo lo demás es igual. Y en vez de cetona que lleva el ácido pirúvico, el otro va a llevar grupo hidroxil. Bueno, ¿y esto por qué? ¿Acaso usted va a ser químico? No, es que para que sepa usted que este ácido pirúvico, el que está acá, en presencia del oxígeno que todos nosotros tenemos, pasaría a perder un carbono, descarboxilación oxidativa. Es decir, en condiciones fisiológicas, este ácido pirúvico con bastante oxígeno se descarboxilaría, perdería un carbono por acción del oxígeno y se convertiría en acetilcoenzima A, ¿sí? Entonces, la glucólisis me da pirúvico que se va a transformar en acetil. De 3 va a ir a 1 de 2. Pero cuando las condiciones son de poco oxígeno, nuestro paciente está con hipoxia, ¿qué va a pasar? Que este ácido pirúvico se va a convertir en ácido láctico. Y ese ácido láctico va a ser el responsable de la disminución del pH de la sangre, lo que me llevaría a un cuadro clínico de acidosis. Entonces, esto es lo típico que pasa en personas que tienen dificultad respiratoria, no tienen suficiente oxígeno.
Entonces, en vez de que el ácido pirúvico se descarboxile oxidativamente, se va a convertir en ácido pirúvico que va a llevar a una mayor acidosis, lo que va a provocar o que va a determinar que usted en terapia intensiva tenga que administrar bicarbonato endovenoso, ¿sí? Hay una corriente de especialistas que dicen que muera el bicarbonato. Ya no está de moda el bicarbonato, ¿no? Hasta el momento yo no he encontrado entonces cómo podría neutralizarse, ¿no? De lo que está ácido, cómo podríamos llevar al pH normal. Entonces, este es un trabajo para usted y para mí, para que vayamos leyendo literatura y entonces qué se usa, ¿no? Bien, entonces yo tengo aquí uno, dos, tres. Fosfo, enol, porque tiene esto aquí, el doble enlace, piruvato, por la piruvato quinasa, entonces me va a dar el ácido pirúvico, cuando haya suficiente cantidad. Otro ejemplo de fosforilación a nivel de sustrato. En el ciclo de Krebs, eso aquí está en el ciclo de Krebs, hay una etapa donde succinil coenzima A tiene que pasar a succinato, succinil coenzima A. Hay que recordar, jóvenes, que todos nosotros tenemos este compuesto, succinil coenzima, todos nosotros tenemos. Y este me va a servir como relajante muscular. Tengo relajantes musculares. Y gracias a este, entonces mis músculos cansaditos, contraídos, todo aquello, entonces tienen que relajar, pero tampoco mucho, porque ya también se relajarían mis músculos más importantes, que son los respiratorios, ¿verdad? El pectoral mayor, menor, los intercostales, el diafragma, no descendería ni subiría si yo tuviera exceso de succinilcoenzima A. Afortunadamente yo tengo a la acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa, también nosotros tenemos, es una enzima que destruye a este relajante muscular. ¿Se entiende? De esa manera, cuando se está pasando, ahí viene la retroalimentación negativa, ¿no? Entonces, tiene que disminuir la concentración de succinilcoenzima A. ¿Y cómo se hace? Pidiendo ayuda a la acetilcolinesterasa. Ahora bien, algunas personas, por cuestiones genéticas, nacen con una acetilcolinesterasa poco activa, poco activa. Y entonces usted decide operar a esta persona que tiene poca acetilcolinesterasa y usted decide operar. Y para el preoperatorio se suele administrar relajantes musculares, claro, para que la persona no esté tensa y cuando se haga el corte el músculo esté relajado y ya luego después yo voy a poder suturar sin que lo haya provocado la diéresis con el músculo contraído, ¿no es cierto? Entonces se le da ese relajante muscular. Si la persona tiene poco acetilcolinesterasa, entonces, si tiene poco, yo le estoy añadiendo succinilcoenzima A en forma de medicamento, que voy a provocar que esa persona esté con sus músculos deprimidos y pueda tener dificultades por el excesivo mm, relajamiento de sus músculos y va a tener implicancias en su parte respiratoria. Lo vuelve a escuchar la grabación y si tienen dudas, entonces me mandan. Entonces, fíjense que nosotros en el ciclo de Krebs sí es el ciclo donde se van a sintetizar ATPs, pero también es la fábrica de diferentes analitos que me van a servir para muchas cosas. En este momento, por conveniencia, destaco a este compuesto intermedio del ciclo de Krebs, ¿no? Que tiene que convertirse de succinilcoenzima A, tiene que ir a succinato para que después vaya a fumarato y luego vaya a malato, ¿no? Eso, por favor, como ejemplo, como ejemplo. Aquí tengo, miren, la succinilcoenzima A. Succinato tiene 4 carbonos. Este es succinato. Se caracteriza por tener 4 carbonos y 2 grupos carboxilos. Y coenzima A, aquí está. ¿Qué es la coenzima A?
compuesto químico orgánico de naturaleza no proteica, que es ayudante de las enzimas y que se van a unir a ciertas estructuras a modo de activarlas a través de puentes disulfuro. Ahora, este succinil coenzima A, miren, tiene que soltar sus electrones para que este GDP se convierta en GTP. Fíjense que hace rato el PP me daba ATP, pero aquí succinil coenzima A me da otro. Ya son euros, creo, esto ya no son $100, ¿no? Ya no es ATP, ¿no? Es otra moneda. Entonces se queda como succinato. Tal vez vale la pena recordar así, 4 carbonos, 2 carboxilos, ¿no? Bien. Ejemplos de coenzimas para memorizar, jóvenes. Coenzima Q10, todas estas, ¿no? Y PPT, pirofosfato de tiamina. Recuerde que la tiamina es la B1, aquí está, ¿no? Aquí abajo está. Hay que memorizar eso. Ahora bien, nombres de las coenzimas. Miren, PPT. ¿Qué vitamina tiene que tener en su composición? Esa. Esta otra. FN, flavina adenosín mononucleótido, la B2. Riboflavina, de ahí viene flavina, los flavonoides. Ahora este otro es FAT. Este ya tiene B3 y así sucesivamente. ¿Qué queda? Memoria, una media hora, ¿no? Ácido pantoténico, el ácido fólico, que me gusta hablar mucho del ácido fólico. Bien. Entonces aquí yo tengo el complejo B, el complejo C, que son vitaminas, como usted ya sabe, hidrosoluble. El primer día creo que vimos eso, ¿no? Entonces queda memorizar estos jóvenes, tiamina, primero la tía, el 1, el 2, el 3. Bien. ¿Qué son los simógenos? Su palabra me dice genos, origen. ¿Origen de qué? De las enzimas. Entonces podemos memorizar que estos simógenos son enzimas inmaduras, enzimas inactivas o también denominadas proenzimas. Nosotros en nuestro cuerpo tenemos muchas enzimas que están en forma inmadura, no es la palabra correcta, sino en forma inactiva. Y todo lo que termina, ¿no? En geno o en pro, en pro. Pepsinógeno, que me va a dar origen a la pepsina, ¿no? Que es la enzima del tracto gástrico. Procarboxilasa, paralizar proteínas desde el páncreas. El páncreas es el órgano que tiene la mayor cantidad de proenzimas y que solamente cuando son liberadas al conducto de Wilson es ahí donde se van a activar. Solamente en ciertas situaciones estas enzimas se van a activar dentro de su parénquima pancreático y empiezan a lisar, a fragmentar, a romper todo lo que encuentran dentro del páncreas. Y entonces estaremos ahí frente al cuadro clínico de pancreatitis hemorrágica aguda, ¿sí? Dios nos salve de eso. Algunas veces las enzimas inmaduras pueden estar en una forma A, en una forma B, y va a depender de la enzima. Si está en la forma, por ejemplo, cuando está aquí, esta enzima se encuentra en la forma activa cuando está en la forma A, la no activa cuando está en la forma B. Experimenta unos cambios en su estructura química. ¿Qué es lo que hay que recordar aquí? Entonces, de que no siempre va a terminar en geno ni va a decir pro, sino puede decir está en la forma de B o en la forma A, haciendo alusión de que esta está en la forma activa. No siempre coincide la A con la activa. En este caso de la fosforilasa, sí. ¿Qué más debo rescatar aquí? Que esta enzima lisa el glucógeno. Cuando la persona se encuentra en ayunas, ustedes saben que va a trabajar
o se va a dar el proceso de la glucogenólisis. Y para ello va a ser importante que esta fosforilasa B se active hasta la forma A. Bien. Esto es muy bonito. ¿Qué me representa aquí? La membrana celular. ¿Qué me representa aquí? Los receptores en forma de proteínas integrales. Y entonces, tengo que recordar que algunos mensajeros primarios, como la adrenalina, va a tener su receptor en esta. Pero hay otras sustancias que entran por otro lado, tocan el timbre, o también puede ser de esta u otra forma, para que se active una enzima, la adenilato ciclasa, que va a convertir ATP en AMP cíclico, que este es el mensajero secundario. Casi todo lo que llega aquí afuera se denominan mensajeros primarios. Solamente la vitamina A, por ejemplo, directamente entra hasta el núcleo. Entonces no viene a ser un mensajero ni forma un mensajero secundario, directamente el mensajero primario. Casi siempre los mensajeros primarios tocan el timbre aquí afuera para que se activen una cascada, como dice aquí, cascada, ¿no? Se va a activar el AMP cíclico que hace que esta proteína de manera genérica se convierta en una proteína quinasa activa. Y esto provocará la fosforilasa y así sucesivamente. Puede ir por diferente. Esta proteína quinasa podría irse por aquí, por la derecha, para activar a la actina. Y si la actina cambia de forma, va a hacer que la miosina se active. Y de esta manera se dará la contracción muscular si se trata de un músculo esquelético. Aquí lo que se pretende es mostrarle que la unión de mensajeros primarios en los receptores de la membrana provoca una cascada de cambios en diferentes estructuras para que al final se consiga lo que se quiere, ¿no? Por ejemplo, aquí, que la fosforilasa B, que estaba inactiva, dormida, ahora se va a activar, saca su tijera y empieza a cortar el glucógeno. Fibrinógeno, que no, forma inmadura. Entonces, este es el factor número 1 de la coagulación, ¿sí? Entonces, aquí fibrinógeno, el 2, el 3, el 4. Y aquí lo que hay que resaltar, lo que debemos ya saber a estas alturas, creo yo, es que este 2, donde está el 7, el 9 y el 10, son 2, 7, 9, 10, son factores dependientes de la vitamina K. Entonces, cuando yo sospecho que mi paciente tiene hemorragias debido a una falta de vitamina K, debo de pensar que está fallando el 2, 7, 9, 10. Y para ello yo tengo que pedir la prueba de laboratorio de protrombina, tiempo de protrombina. Si me sale más de los 12 segundos, hay falta vitamina K. Pero si eso está normal, debía yo de pensar de que está fallando la concentración de plaquetas. Y para eso pediré recuento de plaquetas. Y si me sale todo normal en plaquetas, debía estar pensando en este fibrinógeno. Y si todo sale normal, debía estar pensando de que hay problemas de intoxicaciones. Intoxicaciones como los derivados de coumarinas, anticoagulantes. Otro término interesante es esta, alostérica. Alos quiere decir dos. Entonces aquí yo tengo, recuerden que una enzima, para explicar el trabajo de las enzimas, se proponen la teoría de la cerradura y la llave, ¿no? Es decir, que una llave encaja perfectamente a su cerradura. Entonces, la enzima tendría la cerradura y el sustrato
por ejemplo, la lactosa o cualquier medicamento tóxico, vendría y metería su llave a la cerradura de la enzima. Y entonces la enzima haría lo que tendría que hacer. En este caso, la enzima tendría dos cerraduras, dos llaves, para que le entren dos llaves, ¿no? Entonces, aquí tenemos ejemplos de estas maravillosas enzimas como la exoquinasa. ¿M? Ahora, lo interesante es que uno de los sitios activos puede aumentar y el otro sitio puede disminuir, como una retroalimentación positiva, negativa. Cuando ya está formando mucho producto, entonces se activaría el otro. Y lo peligroso es que en un sitio activo puede ingresar una sustancia fisiológica y en el otro sitio activo puede ser una sustancia tóxica. Pero eso vamos a ver más adelante. Entonces, es importante este tema del comportamiento alostórico, por ejemplo, la coagulación. Ustedes saben que la coagulación no es indefinida. Entonces, un sitio activo sirve para iniciar y el otro sitio activo sirve para apagar, que no continúe con el proceso de coagulación. También, como aquí hemos visto, la exoquinasa. Esta es la enzima tal vez más importante de la glucólisis para que pueda activarse la glucosa. Por eso también tenemos aquí el tema de, mm, también se ha estudiado la regulación de la glucemia o de estas enfermedades. Hoy, esta bioquímica manejada por los científicos de verdad están estudiando qué otro sitio activo podría tener una determinada enzima para que pueda ser atacada por un medicamento y de esta manera sea frenada la enzima y no se sigan dando la formación de metabolitos que están relacionados con la esquizofrenia, por ejemplo, ¿sí? U otras enfermedades. Aquí yo tengo la esquizofrenia. Estos van a llevar en psiquiatría, pero aquí ya va su bioquímica. ¿Mm? ¿Qué es esto? Altera la conducta, el funcionamiento del sistema nervioso, particularmente de la zona límbica, ¿no? Que está relacionada con las emociones e inclusive con el hipotálamo, ¿no? ¿Y a qué se debe? Factores genéticos, fallos de fábrica, ambientales, y ahí entra el tema de los tóxicos. Entonces, la bioquímica ha avanzado mucho en aquello y estos grandes expertos han demostrado que esta enfermedad se va a desencadenar cuando haya desequilibrio de estos neurotransmisores. ¿M? Dopamina, serotonina, el glutamato. ¿Se acuerdan que el glutamato es un derivado del ácido glutámico, que tiene 5 carbonos, que tiene 2 grupos carboxilos? Acuérdese que le había dicho que este aminoácido es muy importante para la memoria a largo plazo. Ajá, pero también estamos viendo aquí para que no se desencadene patologías como esta esquizofrenia. Bien. Mm, estos neurotransmisores, todos nosotros lo tenemos, pero tampoco pueden estar en concentraciones no controladas. Todo es controlado. ¿Quiénes controlan aquí? Las MAO, ¿sí? MAO, monoaminooxidasas. Este es un grupo de enzimas que todos nosotros tenemos. Y como su nombre lo indica, oxida. ¿A quién? A los compuestos que tienen un solo grupo amino. Todos nosotros tenemos dopamina, serotonina, glutamato, sí, sí. Pero si se quieren pasar de la raya, ahí están las MAO. Algunas personas nacen con MAO acelerada como yo. Algunos nacen de fábrica con una MAO más activa y entonces empiezan a destrozar jóvenes a estos, miren, a la dopamina, a la serotonina, a los glutamatos, los van cortando. Y entonces la persona aparecerá tal vez con Alzheimer, tal vez, perdón, con esquizofrenia, tal vez con depresión extrema,
Para ello, fíjense, para ello la farmacología y la bioquímica han inventado los IMAO, inhibidores de la monoaminoxidasa. Ese es un grupo de medicamentos que este año ustedes se van a disfrutar aprendiendo esto, ¿no? Pero de bioquímica tiene que llevar eso, esta idea clara. ¿M? Entonces, cuando se diagnostica que esa persona tiene alteraciones en su conducta, no es conducta psicológica solamente, conducta en general. Entonces, si se diagnostica que esta persona tiene MAOs muy activas, se tiene que tratar a esta persona con los inhibidores de la monoaminoxidasa. Usted no está prohibido de buscar qué son los IMAO, ejemplos de IMAOs, ¿no es cierto? Si no, no avanzamos, jóvenes. Bien, ya está bien. Hay otros neurotransmisores. Muy bien. ¿Qué tenemos nosotros que rescatar? Ya sabe que si se corta, volvemos, ¿no? ¿Qué tenemos que rescatar de este grupo de enzima? ¿No? Eh, todo lo que ya he dicho, pero además ahora ya viene algo más interesante. Yo tengo que ir aprendiendo durante todos estos años, quiero decir, usted tiene que ir aprendiendo durante todos estos años cómo puedo examinar a mi paciente, cómo voy a interrogar y al final, con mi examen físico más, yo tengo que llegar a un diagnóstico clínico. Y con ese diagnóstico clínico yo voy a estar, parece que es, parece que no es. Y entonces tengo que saber pedir los exámenes de laboratorio para que con ellos yo tenga un diagnóstico confirmativo. ¿Sí? Eso no pierdan de otro. Aprovecho aquí para todos los auxiliares que están presentes. Por favor, en el examen para auxiliaturas va a ir en ese sentido. Yo voy a poner, por ejemplo, aplique sus conocimientos de bioquímica para la gota, para el cuadro clínico de una hiperuricemia o gota le voy a poner. Y entonces pero todo lo que ha aprendido en la materia. Y entonces tienen que empezar, Shakira, tienen que empezar. Uno, paciente llega a mi consultorio con una conducta álgica a nivel de su dedo gordo, sus extremidades inferiores. Y entonces flecha, yo le pregunto si ha estado consumiendo últimamente carnes rojas y me dice que estaba en un churrasco y que le dolió y que consumió diclofenac, pero que le sigue doliendo. Y entonces flecha, procedo al examen físico para ver si esa articulación tiene o no funcionalidad. Entonces, raya. Con eso ya tengo mi diagnóstico clínico, ¿no es cierto? De una hiperuricemia. ¿Y qué me va a poner otra vez? Flecha, laboratorio. Y ahí yo quiero que me diga qué cosa va a pedir. Evidentemente, ácido úrico, evidentemente. Pero me tiene que poner número uno, preparación del paciente. ¿En qué condiciones debe ir? ¿En ayunas, no ayunas? ¿Cuántas horas? Muestra cómo se saca, raya, raya, flecha, flecha, todo esquema. ¿Me están entendiendo, jóvenes? Y voy a hacer entonces para un cuadro clínico de gota, o yo le pondré otro cuadro clínico, por ejemplo, de derrame pleural, ¿no? Y entonces ahí su duda va a ser, o lo que tiene que hacer es saber si es un exudado o es un trasudado. Entonces, por favor, vayan preparando así con todos los casos. A mí lo que me interesa ahí es que me diga bioquímica, ¿sí? Pero claro, no hay bioquímica sin clínica. ¿Sí? No me puede. ¿Para qué me sirve que aprendan glutamato si no saben que va a estar relacionado con la esquizofrenia o con la memoria a largo plazo o con el síndrome de la comida china, ¿no? Bien, ya saben, estudien para su miércoles, por favor. Perfecto. Ahora, entonces, miren, diagnóstico clínico médico. ¿Qué quiere decir? Que el médico va a diagnosticar por la clínica. ¿Qué es clínica? Signos y síntomas y la información que da al paciente. Eso es diagnóstico clínico. Los médicos debemos caracterizarnos por ser clínicos.
A esto se le suma el laboratorio, no es al revés, no es primero voy a pedir estos 10 laboratorios y cuál me sale anormal y hasta llegué. No, no, no. La universidad estatal se caracteriza por formar médicos clínicos. La clínica es la madre de la medicina. Entonces, cuando yo sospecho de un cuadro, tengo que saber pedir la enzima correspondiente y tengo que partir de este postulado. Las enzimas están en el interior de las células. Cuando la célula es agredida, pobrecitas enzimas salen fuera y aumenta su concentración, su actividad en la sangre. Por ello que yo a mi paciente le voy a extraer sangre para poder ver si la actividad, no se dice concentración, no me importa que haya 100 kilos de enzimas, lo que me interesa si es activa o no, eso hay que meterse en la cabeza, ¿no? Bien, aquí el ejemplo de la fosfatasa alcalina, ¿sí? Para ver si tiene problemas óseos, si tiene enfermedad de Paget. Otro ejemplo aquí, cuando yo sospeche de un IAM, un infarto cardíaco, entonces voy a pedir mi fracción MB, ya vamos a ver aquí, o la fracción BB cuando hay un ictus cerebral, un infarto cerebral, un estroque cerebral, que son sinónimos. Entonces empecemos y si se corta volvemos enseguida. Fosfatasas. ¿Qué son las fosfatasas? Enzimas que rompen enlaces éster donde está involucrado el fosfato. ¿Sí? Muy bien. Entonces, nosotros tenemos dos tipos de fosfatasa, la ácida y la alcalina. La diferencia es que una trabaja bien, son isómeros, trabaja bien en un pH alcalino y otro en pH ácido. Ahora, este de pH alcalino, vamos a ver, hidrolasa, o sea que lisa, ¿no? Los grupos fosfato. ¿Para qué? Para que ese fosfato me sirva para formar ATP. Ese es ese es su trabajo. Bien, por ejemplo, en estos nucleótidos, o en las proteínas, o en nuestros compuestos fosforilados. ¿Mm? Para eso me sirve. Bien, esta fosfatasa alcalina tiene esos valores según esta referencia bibliográfica. Un promedio de 3 unidades por 100 ml, 3. Y será 30 por 1000 ml. Observen que los niños tienen valor más alto, claro, porque esta enzima trabaja bastante